particular. Bueno, bienvenidos al espacio virtual. Yo estaba escuchando recién, bueno, es muy difícil hacer esto sin saber quién está del otro lado. Realmente es todo un desafío de imaginación. Y me quedé pensando cuando Irina decía que yo les mandé algunos artículos como para ponernos en tema, pero también hablamos un ratito con Iri ayer para ver cómo articulamos toda esa información que puede ser muy interesante en esos artículos, básicamente con el trabajo que ustedes los involucra en esta temática, que es una temática, yo la elegí en el momento porque me dije, mira, es una temática que yo hoy sí o sí tengo que trabajar, no sé cuán interesante puede ser, pero sí que sé que es una temática que va a tener que ser cada vez más remarcada, porque estamos cumpliendo 20 años en el año 2020 de la resolución 1325 de Naciones Unidas, que es la primera resolución del secretario general sobre el tema de mujeres, paz y seguridad. Entonces, yo les cuento que yo no era ninguna experta en esto y que hasta que no tuve la posición en el 2012, yo tengo un contrato en la unidad de soporte a la mediación del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Cuando llego a este lugar, me doy cuenta que a cualquier proceso de mediación, a cualquier diseño de proceso, hay que obligatoriamente ponerle el enfoque de género. Entonces, en ese momento, ya estoy hablando de hace más de 7, 8 años, ya estaba toda la organización capacitando a todas sus agencias en este enfoque. Y ya estaba promoviéndose que todos los países miembros de Naciones Unidas adoptaran la resolución 1325 y a partir de ahí pudieran elaborar sus propios planes nacionales. Fíjense ustedes el tiempo que llevó. Llevó más de 20 años, por ejemplo, que aquí tuviéramos un plan nacional, que es bastante reciente. Yo recibí algunas preguntitas de antemano de algunas de ustedes que tenían interés en saber, después les cuento lo que sé sobre lo que se implementó de plan nacional, pero lo que sí me pareció es que era interesante hacer algo muy conversado, muy poco formal, por eso yo después les mando un PowerPoint con algunos conceptos básicos, pero me pareció que poner un PowerPoint no era lo ideal, y lo que me dijo Irina es que le parecía importante que empecemos de un nivel muy básico, porque efectivamente hasta que uno no se topa con el contexto de tener que tomarlo en cuenta, el enfoque de género está asociado tal vez a cosas muy básicas, ¿no es cierto? Y por ahí nosotros en lo que era la mediación lo teníamos muy asociado a lo que era la violencia doméstica o a cosas muy obvias, pero realmente la perspectiva y el enfoque a nivel disciplinario son mucho más amplios. Entonces hacemos una pequeña introducción y después les cuento un poquito por qué me parecía interesante que leyeran ese artículo que publiqué ahora en La Trama, que justamente es todo el artículo de toda la revista está dedicada a este tema porque se cumplen esos 20 años. Perdón, ese ruido, ¿es tuyo? ¿Es mío? ¿Sí? Yo te escucho, ese ruido yo te lo escucho. ¿Pero es un ruido mío? Sí, me parece que sí. Probá capaz con los auriculares, ¿querés? Y yo mientras aprovecho para contarles, aprovecho para decirles que que no, me parece que no lo dije, que yo voy a estar acá presente para ir tomando las preguntas. Las preguntas están en la partecita izquierda donde están los 3 puntitos. Si entran ahí van a ver que hay un globito con signo de pregunta y ahí ustedes entran a la parte en la que pueden hacer preguntas. Entonces, de esa manera, yo voy a ir tomando las preguntas que haya para trasladárselas a Gachi. Ok. Bueno, entonces empezamos por una distinción muy básica, me parece que es una obviedad, pero igual. No puedo. Acá te escuchamos, yo te escucho bien.
No, pero yo tengo una cosa ensordecedora. A ver. Ah, Ahora que me puse los auriculares parece peor. Bueno, cualquier cosa me lo saco. Pero básicamente, bueno, entendemos que no es lo mismo, por supuesto, el sexo que el género. No, me lo tengo que sacar porque es un ruido ensordecedor. No sé de dónde puede venir. dice que parece una máquina. Yo no lo escucho, parece no sé si todos lo escuchan. Recién empezó, no sé por eso de dónde puede venir. Bueno, entonces, el género no es el sexo, el género es esa construcción sociocultural de la diferencia sexual y el género justamente se puede definir como ese conjunto de actitudes, de valores, de roles, de comportamientos que determinan lo que socialmente se entiende que es un varón o es una mujer, o sea, lo que se define sexualmente, ¿sí? Pero esto está construido socialmente y como toda construcción sociocultural tiene la posibilidad de modificarse. Entonces, primera distinción importante. Segunda distinción importante, la distinción entre la igualdad de género y la perspectiva de género. La igualdad de género es el objetivo del desarrollo general, ¿no es cierto? Implica promover esta igualdad de derechos y de oportunidades entre los sexos. La perspectiva de género, incorporar esa perspectiva, es incorporar, a mí me gusta decirlo muy sencillamente, como un par de anteojos, por más que sea una herramienta muy... Perdón, chicos. Estoy en un call, Cloti, ya te llamo. Estoy en un call. Perdón, Perdón. Entonces, la perspectiva es un punto de vista que nos permite visualizar de manera diferenciada los impactos, ¿no?, de la realidad, sean políticos, sociales, educativos, académicos, pero los impactos que tienen en las mujeres y en las niñas las diferentes situaciones de la realidad. ¿Levantaste la mano? Ah, sí, sí, para interrumpirte, perdón, porque por todas partes están avisando. Algunos dicen que pruebe que se sigue escuchando el ruido, no estaban. Alguno dice que puede ser que el celular esté muy cerca de la compu y haga interferencia. Sí. A ver, apagamos el celu. Pero qué raro, porque en general no... Hola, ¿ahí? ¿Vamos ahí? A ver, ahí yo no escucho en ningún momento. ¿Estamos? A lo mejor los que tengan auriculares, si se los pueden poner, escuchan mejor, Ahora están escuchando el ruido, perdón la interrupción, pero ahí venían por varios lados la... No, era imposible. A ver, puede ser el ruido de mi casa. A ver, voy a apagar el ventilador. Espero. ¡Ah! Por eso yo no lo escucho. Con razón. Bueno, ahí vamos. Genial. Ahora les cuento que si yo les dije que sí transpiré para llegar a este momento, ahora va a ser literal porque apagué el ventilador. A ver si ahora se escucha mejor. Mariela dice que se arregló. No sé, ¿se arregló? Por lo menos en YouTube reportan que se arregló. No me está entrando por acá. Bueno, y pidieron que retomes, perdón, porque... ¿Retomo? Entonces, diferencia. El sexo biológico, el género, la construcción sociocultural, ¿sí? El género, la construcción como conjunto de actitudes, de valores, de comportamientos, de estereotipos, que determinan justamente qué debe ser un varón y qué debe ser una mujer en un momento histórico. Y como construcción sociocultural es dinámico y puede ir cambiando. Entonces, la otra diferencia es la diferencia entre la igualdad de género y la perspectiva de género.
La igualdad de género como un objetivo de desarrollo implica promover igualdad de derechos, promover igualdad de oportunidades, sin importar qué sexo tienen. Y por último, esta perspectiva o este enfoque de género, que si bien es una herramienta técnico-política, o sea, la podemos definir muy sofisticadamente, a mí me gusta definirla como un par de anteojos que nos permite evaluar de manera distinta los impactos que tienen en la realidad y en nuestro caso concretamente los conflictos, si somos hombres, si somos mujeres, si somos niños, si somos niñas. Entonces, a partir de la resolución 1325, esto empieza a incorporarse. La resolución 1325 tiene como 3 puntos claves, ¿no? Y promueve, por supuesto, la protección de los derechos humanos, particularmente relacionados a la violencia sexual, relacionados a los derechos de resarcimiento en casos de violencia, pero está muy vinculado a los temas de conflicto armado. Entonces nosotros vamos a los procesos de diálogo y lo vamos bajando a los procesos de mediación. Entonces, por eso asociamos tanto la perspectiva de género con la violencia doméstica, porque por principio esta resolución hace referencia a la protección de derechos humanos en esto. Hay en realidad como 8 resoluciones que continúan y complementan esta resolución 1325, y aunque no lo crean, recién creo que fue en el 2006, la resolución 1820, es la que por primera vez define como delito de lesa humanidad la violación en los casos de guerra. O sea, ustedes piensen que hasta ese momento violar a las comunidades era la manera lógica, digamos, de conquistar un territorio, ¿no? O sea, violar a sus mujeres. Entonces, la violación era considerada un daño colateral. ¿Vieron? Como cuando se tira una bomba y se dice, ay, pero bueno, esto fue un daño colateral, no quisimos impactar en el hospital. Bueno, entonces, esa es una de las perspectivas de la resolución. La segunda es que la resolución insta a incrementar la participación y la representación de las mujeres en todos los procesos de toma de decisión, en todos y cada uno de los niveles institucionales. Entonces, si bien ellos hablan de los procesos de paz, también hablan de la prevención de conflictos, también hablan de del posconflicto. Por lo tanto, como todos los procesos de paz están llenos de pequeños procesos o de múltiples procesos de diálogo y de mediación, este enfoque es absolutamente transversal. ¿Cómo sería mirar con un enfoque diferenciado? Por ejemplo, le contaba a Irina, nosotros trabajamos muchísimo los temas de conflictividad socioambiental, ¿no? Conflictos en industrias extractivas. ¿Cómo impactan de una manera diferente en las mujeres? ¿Cómo impactan de una manera diferente en los hombres? ¿Qué pasa cuando llega una empresa extractiva a un lugar? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿No es cierto? Dentro del sector hay mucha menos posibilidad de trabajo para las mujeres, se precariza mucho más el trabajo de las mujeres, suelen quedar en el cuidado de roles tradicionales, o se suelen generar proyectos a veces con mucha buena intención por parte de las empresas, proyectos de desarrollo social, donde por ejemplo, bueno, la lavandería es el lugar a donde las mujeres van a tener trabajo, pero los electricistas son hombres. Entonces empieza como a haber esta diferencia. Cuando uno empieza a mirar con un enfoque diferenciado, empieza a darse cuenta de que esta perspectiva se puede ir poniendo en todos y cada uno de los temas que se traten. Y esto que a nivel muy complicado se hizo en La Habana, se hizo en el proceso de paz de La Habana, por eso yo les recomiendo el artículo de mi querida Juanita, que si bien no es mediadora, ella es una chica joven, miembro de las fuerzas militares, ella era de la Armada, digamos, una chica joven de la Armada, que fue parte de la subcomisión de género en La Habana, que negociaba junto con las mujeres de la FARC. Entonces, se inicia el proceso de La Habana, cuando se inicia el proceso de Colombia, no me voy a detener porque es un proceso muy complejo,
pero lo que hicimos desde Naciones Unidas justamente fue tratar de abrir los espacios de participación a lo que se llaman los otros niveles, ¿no? El track 1 o el nivel los jefes de gobierno, los jefes de la FARC, el alto nivel negocia en lo que se llama el track 1. Después están los otros niveles, y en los otros niveles es donde los procesos se pueden empezar a ampliar y abrir para mayor participación. Y ahí es donde las mujeres en Colombia, que eran un colectivo ya muy movilizado de mujeres afros, indígenas, defensoras de derechos humanos, digamos, de todo tipo, hicieron un empuje muy fuerte y lograron constituir una subcomisión de género. Entonces la FARC nombró sus representantes a esa comisión, el gobierno nombró sus representantes, y ese artículo de Juanita cuenta la increíble conexión que se generó entre las mujeres de la FARC y las mujeres del gobierno, donde más allá, digamos, del trabajo que ellas hacían en cada uno de los temas donde tenían que incluir la perspectiva de género, más allá de eso, ellos, por ejemplo, empezaron a compartir sus historias y sus propias historias de opresión como mujeres, ¿no? Y sus propias, por dónde encontraron esa conexión. Entonces, yo después si quieres se los mando en un PowerPoint, pero en el caso de La Habana, que había muchos temas en la agenda, en cada uno de esos temas ellas miraban con el enfoque de género, ¿no? Entonces, si por ejemplo se hablaba de justicia transicional, bueno, ¿qué significaba poner el enfoque de género en la justicia transicional? Bueno, que por supuesto todo lo que fuera delitos de violencia sexual no tuvieran amnistía. En los temas de víctimas, que la comisión de verdad se integrara con una perspectiva de género. En la reforma rural, que se priorizara a las mujeres cabeza de familia, en la asistencia de los beneficios. En la participación política, que el criterio de género fuera obligatorio en garantizar la representación en las organizaciones sociales, en los movimientos sociales, etc. Entonces, eso fue como se metió el enfoque de género en un proceso concreto. Entonces, cuando nos metemos en nuestro campo y nos metemos en el análisis y la resolución de conflictos, en el diálogo todos los conflictos tienen temáticas. Entonces, en esa primera etapa de análisis ya tenemos que empezar a ver si ese tema va a tener un enfoque de género o no. Y por eso también les pedí, les sugerí que leyeran el artículo de nuestra colega Alicia Vitale, porque ella cuenta un caso de mediación familiar, un caso de divorcio, muy interesante, donde eran dos abogadas mujeres además, porque esto no tiene nada que ver con ser hombre o ser mujer, digamos, ¿no? Como decíamos antes, esto es un chip, ¿no? Esto es un chip que, como cualquier programa que tenemos instalado, cuesta mucho desinstalarlo. Vieron que cuando uno quiere desinstalar un programa en la computadora siempre se resiste el programa. Bueno, y cuesta mucho porque en muchos casos es inconsciente, y lo que yo un poquito cuento en ese artículo es cómo la reunión a la que me invitaron en Estocolmo para pensar por qué las mujeres en Naciones Unidas no llegamos a los altos niveles, ¿no? No somos jefas de misiones especiales o lo que se llama las enviadas especiales. Bueno, analizábamos entre nosotras por qué pasaba eso. Y la verdad que eso genera un montón de supuestos que tenemos que revisar, ¿no? Digamos, porque son cuestiones que tenemos muy, muy internalizadas. Yo recuerdo alguna anécdota familiar, por ejemplo, donde hace muchos años, en el año 2002, por ejemplo, yo tuve que ir a Kosovo, después cuando ya estaban, digamos, en etapa de posconflicto. Nuestras hijas todavía eran adolescentes, digamos, tenían 15, 17 años, y recuerdo que me llama mi suegra, que era una señora muy, muy progresista. Mi suegra era una actriz que había pasado por la guerra española, era una persona que trabajó desde muy chica. Yo siempre la admiré mucho por cómo ella, digamos, tenía esta cuestión de igualdad y trabajaba con su marido, y trabajaban juntos. Sin embargo, me llamó mi suegra y me dijo: mi amor, no se puede tener una madre que se va a Kosovo.
Y yo me puse a llorar, porque francamente, a pesar de que yo sabía de que no corría ningún peligro, de que ya estaban las tropas de paz, que ya, digamos, que la guerra había terminado, esta sensación de que esto no me corresponde, de que no es parte del rol de una madre, irse a trabajar a un lugar como este, a mí, y por un tema generacional también, me pegó en lo más profundo de mi alma, ¿no? Entonces digo, lo tenemos tan instalado que yo cuento un poquito dentro de ese artículo cómo dentro de mi profesión, a lo largo de mi profesión, yo iba como naturalizando estas cuestiones, iba naturalizando, no solamente ahora, cuando tuve que facilitar un proceso muy complicado, que era la cumbre en Colombia, la cumbre de la mesa étnica y popular que se dio en todo el país y que se le plantó todo el país a Santos pidiendo una réplica del proceso en el país. Y bueno, yo tenía que facilitar eso, y la noche anterior me llama uno de los señores del gobierno que había estado en todos los procesos de paz anteriores, un señor con un prestigio, una legitimidad, me llama y me dice, bueno, yo te voy a explicar lo que tenés que hacer mañana, y lo que vos tenés que hacer es convencer, y lo que vos tenés que hacer, y yo estoy segura que eso mucho tenía que ver con que yo era mujer, como cuando en el proyecto piloto de mediación del que hablaba Irina, en los años 90 teníamos nuestras mediaciones familiares, y recuerdo también cómo, digamos, en una mediación familiar, donde había un patriarca importante, un abogado que era penalista importante con toda su familia, el señor aprovechaba los pasillitos para decirme, mijita, yo le voy a explicar lo que usted tiene que hacer, ¿no? Y nosotros teníamos con nuestros colegas estas discusiones en las clínicas, y había cosas que nos pasaban solo a las mujeres, solo que no lo teníamos tan identificado. De hecho, fíjense cómo nosotros, por ejemplo, armábamos estos equipos de comediación en los temas de familia, tratando de tener mujer y varón, no solamente psicólogo y mediador, también mujer y varón, para ver cómo, de qué manera podíamos generar una empatía que tuviera que ver justamente con esta sensación de que me va a entender mejor porque es hombre, me va a entender mejor porque es mujer. Entonces digo, esto está profundamente arraigado en nuestra concepción, y entonces el problema es que está arraigado no solamente a nivel personal, sino que está arraigado en todas las instituciones. Entonces sabemos que además es una cuestión, digamos, que se da, si bien se da a nivel de hombres y mujeres, se da mucho más como desigualdad de poder, como cualquier conflicto que tenemos en una mediación cuando hay desequilibrio de poder, se da por supuesto mucho más entre mujeres ricas, mujeres pobres, se da entre blancos y pueblos indígenas, se da en cuestiones de raza, en cuestiones de etnia, pero aún dentro de las mismas razas, cuando nos metemos a trabajar, y yo ahí cuento algunas experiencias, una es la que tuve que hacer con los líderes islámicos religiosos, donde ahí tuve que trabajar tremendamente con mis supuestos, ¿no? Porque la neutralidad había que construirla, ¿no? Yo no tenía ninguna neutralidad en ver cómo se trataba en ese lugar a las mujeres, y yo tener que ponerme mis velos, y, ¿no? Para respetar una cuestión cultural que me parecía muy bien en muchos niveles, y en otros me parecía realmente terrorífica. Entonces, ¿por dónde mirábamos el enfoque de género en ese proceso donde estábamos ayudando a los líderes islámicos religiosos a generar espacios de diálogo entre los clanes que se mataban? ¿Dónde hacíamos una estrategia como para poner ese enfoque? Bueno, esto lo podemos pensar en cosas muy complicadas, pero lo podemos pensar también en nuestras intervenciones de todos los días, así como se da en la familia, se dan en las instituciones políticas, religiosas, se dan en las instituciones educativas. ¿Dónde y de qué manera podemos empezar a concientizar
estas dificultades y estas diferencias. Y por último, y después me gustaría ya empezar a escuchar algunas preguntas concretitas, por último, esto que les contaba que me pasó en esta reunión de Estocolmo, que fue un poco el marco donde yo pensé este artículo, ¿no? Donde fuimos solamente mujeres que habíamos trabajado en Naciones Unidas o en otras instituciones, o en países. Hay países que tienen, digamos, sus embajadores metidos en estos procesos porque son países que trabajan en procesos de paz, como Noruega, como Suecia, como Suiza. ¿Cómo en algún momento hay un supuesto en hay una diferencia si mediamos las mujeres o si mediamos los hombres? ¿Es distinto? ¿Es una cuestión de sexo o es una cuestión de energía femenina y energía masculina? Porque si uno ve la lucha de miles de años de las mujeres tratando de lidiar contra la opresión, bueno, uno claramente ve que nosotras para llegar a ciertos lugares hemos tenido que sacar nuestra energía masculina, ¿no? Porque si no, no llegamos. Y hay como estos estereotipos donde aparecen estos perfiles, donde se dice, bueno, pero los hombres son más racionales, ¿no? Los hombres tienen que estar más asociados al poder, a la fuerza, a lo beligerante, los que hacen la guerra son los hombres, por lo tanto los que tienen que mediar también son los hombres, las mujeres en realidad no, y entonces, digamos, se nos presenta una pregunta muy interesante a las que estábamos allí, diciendo, pero a ver, en primer lugar, para que se cumpla esta resolución, ¿alcanza a contraer más mujeres a los procesos? Y la verdad es que todas las evaluaciones de la implementación de la resolución dan cuenta de que si bien ese es un primer paso, no necesariamente eso cambia en nada. Yo puedo tener un montón de mujeres en la mesa que no tienen ninguna posibilidad de incidir en la decisión. Y de hecho esto pasa mucho. Ahora que Naciones Unidas te hincha tanto con el tema de la resolución, bueno, a ver, trae mujeres, trae tu mujer, trae tu cuñada, ¿no? Y entonces tenemos en el taller y hacemos el checklist, a ver cuántas mujeres tuvimos, sí, tuvimos tantas mujeres, pero son mujeres que no tienen capacidad de tomar decisiones. Son mujeres que no tienen la información, ni el acceso a la información para darle insumos a la decisión desde una perspectiva de género. Entonces a mí no me importa si tengo muchos hombres y tengo 2 mujeres, y esas 2 mujeres entienden cómo me traen la perspectiva de género de este problema a la mesa. No es solamente un tema de cuántas, sino cuánto cuentan las cuantas, sino cuánto cuenta tener mujeres en la mesa a los efectos de realmente saber que están incluidas en la decisión que se toma. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué estamos llenos de mediadoras, mujeres por todos lados? Yo no les puedo explicar en Colombia lo que eran las mujeres. Yo trabajaba con la embajada también de Suecia en capacitar estos colectivos de mujeres que tenían que salir a las regiones y queríamos que tuvieran herramientas de mediación, y era muy complicado porque ser mediador ahí es jugarse la vida, ¿no? Entonces no había que ponerle cartel de mediador, pero sí darles las herramientas, y uno veía que la mayor cantidad de mujeres estaban cumpliendo esos roles. Sin embargo, vayan a ver la foto en la que terminan los aplausos del acuerdo, de los acuerdos de paz de Colombia, y van a ver que no hay mujeres. Entonces, ¿por qué nosotras no llegamos hasta lo más alto? ¿Y por qué las que llegan? La verdad es que yo conozco algunas mujeres que son enviadas especiales. La verdad es que reconozco que tengo colegas varones con mucha mayor sensibilidad, con mucha mayor empatía, con mucha mayor característica femenina, tradicionalmente denominada femenina, que muchas mujeres que replican un modelo patriarcal a la hora de ejercer el poder. Entonces, ¿es un tema de género o es un tema de cómo hacemos para que la energía femenina
que hemos tenido que oprimir para poder llegar nosotras, y que los varones han tenido que oprimir, porque si no, no se los considera varones, no es el tiempo de empezar a ver cómo gestamos algunas condiciones para que esa energía femenina empiece a salir. Y entonces el mundo empiece a cambiar, porque empieza a haber un paradigma nuevo. Y no nos damos cuenta, pero el patriarcado está enquistado en absolutamente todas las instituciones, hasta en la patria. ¿Por qué no llamamos matria? Llamamos patria, ¿no? Entonces, todos los lenguajes, los estereotipos, las instituciones, todo está imbuido de esto y se nos hace natural. Pero el mundo no funcionó bien así. Y no tenemos mucha idea de qué hacer para que funcione mejor, ¿no? Ahora pareciera que la madre tierra activó algún anticuerpo, ¿no? Terrible, para defenderse de una especie que está tratando de exterminarla, y sin embargo nosotros no lo tenemos concientizado de esa manera. Entonces, yo creo que un poco las conclusiones que yo quería contarles de esta reunión es que a la conclusión a la que llegamos estas mujeres es a que lo que necesitamos es otra clase de liderazgo. Uy, perdón, hay una moto ahí que no está cumpliendo cuarentena. A ver, ¿tiene mucho ruido ahí? ¿No? Más o menos. Bueno, pero un poco, ¿cómo transformamos los liderazgos a liderazgos femeninos y que no sean solamente liderazgos de mujeres, ¿no? Y primero, como les decía, en términos de igualdad, es verdad que hay que darle a las mujeres la chance que no han tenido nunca, pero la chance siendo de verdad mujeres, con nuestras características femeninas. Y eso no significa que las que tienen personalidades fuertes tengan que cambiar su personalidad fuerte, ¿no? Porque también puede haber un cuestionamiento de decir, bueno, pero eso es una cuestión de personalidad, digamos, hay mujeres que tienen una energía más fuerte y tienen todo el derecho, y me parece que es lógico y está muy bien. Pero estamos hablando de algo más que de un tema de personalidad, estamos hablando de cómo se ejerce el poder y cómo inconscientemente nos han enseñado que se ejerce el poder. Y cómo eso pega en nuestra capacidad, mujeres y hombres, de poder tener un liderazgo diferente. Me callo, ya me aburrí de escuchar, ya no me escucho. Iri, no te escucho. No te escucho. Ahí volví, perdón. Me había autosilenciado para no sumar sonido por ruido, interferencia, perdón. No, te decía que están todos recopados, haciendo comentarios sobre lo que significa la construcción de género, que es inconsciente y colectiva. Voy tomando y compartiéndote. Una construcción que no fue cuestionada durante miles de años y por eso permanece. También reafirmando esa idea de que no es cuestión de cantidad de mujeres a la vista, sino de calidad. Y también reforzando este comentario de que los hombres pueden desarrollar su energía femenina y viceversa. Acá tenemos una pregunta que dice si cómo se ejerce, si consideras que la energía femenina es más representativa de lo inclusivo y de lo tolerante. Esa es la pregunta de Mar. Sí, creo que sí. Creo que necesitamos las dos energías, ¿no? Necesitamos las dos energías. Pero la estructura jerárquica ha sido... Cuidado, Iri. Estoy escuchando el ruido de nuevo, ¿no? Pero digo, los procesos tradicionales, por lo menos en el nivel de las Naciones Unidas, que eran tan chiquititos, donde solamente los acuerdos de paz se hacían entre los popes, ¿no?
los jefes militares y los jefes de gobierno. Bueno, eso ha ido cambiando desde hace mucho tiempo para tratar de hacer más amplia, o sea, el proceso, cuanto más democrático, más inclusivo, ¿no? Yo creo que tradicionalmente, y me vienen todo el tiempo anécdotas de la vida cotidiana, ¿no? Me acuerdo discutir con un chico una vez en el trabajo que gritaban, porque me dijeron que la única manera de que te hagan caso es gritar, ¿no? Como que hay que ser fuerte y hay que ser... bueno, eso es un puesto dentro de un paradigma, ¿no es cierto? Así como que, ¿por qué esto se decide? Porque soy tu padre, porque soy la autoridad, porque soy el director, porque soy... O sea que realmente hay deconstrucción de lo que es el poder basado en lo que son características de una energía femenina, ¿no? Características de... Y fíjense ustedes que lo pensábamos el otro día, creo que también esto corre ahora por todas las redes, inclusive parte del discurso del... ¿Cómo en este momento se están valorando las profesiones de servicio? Las profesiones de servicio, ¿no? Los médicos, enfermeros, o sea, profesiones, los que limpian, ¿no? Profesiones que naturalmente son, en general están mal pagos, que más ganan. ¿Cuáles son los trabajos mejor remunerados? No son los trabajos de la gente a quienes les dejamos el cuidado de nuestros seres más queridos, ¿eh? El problema de las empleadas domésticas, digamos, es aterrador. Yo tengo una empleada que está en su casa ahora, genial, haciendo unos vernos acá, está en su casa haciendo hijos y porque ella tiene una máquina, y se los llevó a los médicos del Hospital Muñiz, los está donando, porque es donde la operaron gratis, ahí la trataron muy bien, y entonces es como natural, digamos, ¿no? Su agradecimiento. Entonces, fíjense cómo la desigualdad se da. Por ejemplo, les voy a mandar el link del secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Cuando habla de lo orgulloso que se siente de ser feminista y de cómo estas cuestiones son tan increíbles que se notan hasta en... No sé, se notan hasta en los baños, en los cinturones de seguridad, en los trajes que llevan los astronautas, digamos, todo está pensado como si fuera lo mismo ser hombre que mujer, ¿no? Entonces no hay no hay un anteojo distinto para ver que, bueno, que tal vez, hay unos baños para mujeres y hay unos baños para hombres, pero las mujeres tardamos más tiempo en los baños, ¿no? Bueno, perdón, sigo contestando las preguntas, perdón. Vale, hay dos preguntas que me parece que se relacionan antes de que entremos a la pregunta clave, que sería cómo lo aplicamos específicamente a nuestra práctica, cómo empezamos a tener estos anteojos para nuestra práctica, ¿no? Pero antes de ir ahí, hablando del enfoque de género, me parece que hay dos preguntas interesantes. Una, ¿cómo se ejerce el poder desde lo femenino sin ser feminista extremo o extrema? Y también, ¿cómo es el liderazgo femenino? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta sería, ¿cómo se ejerce el poder desde lo femenino sin ser feminista extremo o extremista? Y la otra es, ¿cómo es el liderazgo? Dale. ¿Cómo se libera? Perdón. No, ¿cómo es el liderazgo femenino y desde qué lugar se ejerce para no caer en el mismo paradigma del patriarcado? Bueno, si realmente estamos pensando que hay como todas unas características asociadas a las capacidades que naturalmente tenemos las mujeres, ¿no? Que tienen que ver con esa capacidad de cuidado, más de empatía o de escucha, y que no necesariamente es así, porque sabemos que hay hombres que las tienen y mujeres que no, pero que sí están asociadas más a las características de una energía femenina. ¿Cómo sería un liderazgo con esas características? Y sobre el tema del liderazgo feminista que se va de extremo,
ustedes vieron que esto es típico de las desigualdades cuando los extremos se sueltan y se van al otro extremo, ¿no es cierto? Y ese es el riesgo. El riesgo que tenemos es replicar lo mismo contra lo que estamos luchando, ¿no? O sea, es pelear de la misma manera, porque creo que eso es un poco lo que nos ha pasado. Hemos tenido que hacer eso, pues si no, nadie nos escuchaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Gritar más fuerte, pues si no, acá los que gritan fuerte son aquellos que son escuchados. Bueno, entonces si no grito más fuerte, no me escucha nadie, ¿no? O si no soy brusca, o si no... Pero realmente, digamos, esa escucha, o esa empatía, o ese anteojo. Ayer Candela nos ayudaba, nuestra hija menor, con el tema tecnológico, ¿no? Candela es artista, canta como diosa, es música, compone, pero su profesión, ella estudió producción musical, o sea que ella hace arreglos, maneja cables, tecnología. Cuando ella está en un escenario y me dice, cuando yo estoy en el escenario, mamá, y suben los pibes a arreglar los cables y le preguntan a mi socio, no pueden pensar que yo soy la que manejo los cables, no pueden pensar que soy yo la que manejo la tecnología. Yo, no, a mí preguntame por los cables, soy yo la que estoy con los cables. ¿Por qué? Porque hemos tradicionalmente pensado que son estas actividades de hombres, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo ahora, por ejemplo, en Colombia, cuando tuve que trabajar junto con las mujeres de las Fuerzas Armadas y las defensoras de derechos humanos, había mucha conexión en algunos de esos liderazgos, ¿no? En cómo eran de fuertes. Cuando empezamos a generar los espacios de retiros, ¿no? De retiros espirituales, empezamos a generar esos contextos donde traíamos prácticas de, como si dijera de recursos internos, de nuestras prácticas espirituales, de nuestros rituales, de nuestras danzas, de nuestro arte, cómo estas mujeres se soltaban los pelos y ya nadie reconocía que eran militares, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces creo que uno tiene que saber que los extremos en general tienen este problema. Va a haber mucho extremismo hasta que se llegue a un equilibrio, porque así funcionan los cambios sociales. Tenemos que estar muy atentos a no ser parte de un extremismo. Pero cuando yo pienso, bueno, pero no es un tema de que lleguemos más mujeres, sino de que lleguen mujeres u hombres con otro liderazgo, algunas y algunos, entre ellos un joven experto en derechos humanos me decía, sí, Achi, pero igual hay que darles la posibilidad a las mujeres, porque más allá de que puede ser que ellas repliquen un liderazgo que no sirve, no han tenido la oportunidad de demostrarlo hasta ahora. Entonces, primero hay que darles esa igualdad. Entonces, primero la igualdad y después ver cómo funciona y de qué manera se transforma ese liderazgo. Acá te traigo una pregunta de Gaby Shurley, que dice que le gustaría preguntarte cómo ves la importancia del autoconocimiento en esta visión del liderazgo femenino, porque muchas veces se evidencia la falta de empoderamiento femenino. O sea, para que seguía acá. Totalmente. Quiero decir, el creer en uno mismo sin imponer el poder a través de un paradigma machista. La diferencia entre el poder para y el poder sobre, ¿no? El poder sobre otro y el poder para lo que uno puede hacer. Ay, se me cayó todo el agua. Perdón, hice un enchastre acá. Porque me tuve que sentar en el piso porque es donde hay mejor conexión. A ver, el tema del autoconocimiento me parece que hoy en día nadie lo puede discutir, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros como operadores, como mediadores, cuando vemos esa falta de empoderamiento, esa falta de empoderamiento, ¿no? Ahí me parece que es muy interesante el artículo de Alicia, cómo
cómo con algunas preguntas, digo, lo llevamos a lo profesional, pero en realidad lo podemos llevar a cualquier ámbito, digamos, ¿no? Entre las mujeres más pobres, esto es mucho más fuerte, porque o por lo menos es más evidente, ¿no es cierto? La señora tiene que ir, trabajar en la casa, en una casa como doméstica, pero además tiene que llevar a los chicos al colegio, pero además tiene que ir a las reuniones de... Y el marido, no, pero yo no sé, yo nunca fui a las reuniones de padres. No, pero eso lo sabe hacer ella. No, pero eso lo sabe... ¿Cómo empezar a mostrarles, a decirles, bueno, pero ahora vos estás aportando al trabajo, con tu trabajo estás aportando al sostén de tu familia? Entonces, él tiene que aportar también al sostén. Me gustaría también escuchar a las chicas que estuvieron en la red y tuvieron un curso de perspectiva de género, ¿no? Cada uno ve solo sus preguntas. Ok. Bueno, por eso entonces yo la voy, por eso las voy leyendo, perdón, Gat. Bueno, acá tengo otros comentarios que dice Karina, que está por YouTube, que en algunas instituciones se están dando espacios de charla sobre perspectiva de género. Romina Córdoba nos dice que estaría buenísimo una capacitación anual que trate sobre este tema. A ver si querés volver a darnos 20 horas. También hoy me recordaron que vos estuviste, yo dije lo de las 20 horas del curso de actualización nuestro en el 2013, pero vos estuviste acá hace 2 años, en el 2018, con Ale. Se me había escapado ese detallecito. Lo que pasa es que verdad. ¡Qué memoria! ¡Qué maravilla! Hermoso eso, pero no fue solo con el equipo, no fue solo con los medios del centro, fue una actividad que armamos en conjunto, ¿te acordás? Con la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Me acuerdo. Yo, en respeto a los tiempos tuyos, Gachi, que son 6:15, y habíamos acordado que vos en un ratito te tenés que desocupar, si bien hay algunas otras preguntas sobre lo, digamos, genérico, sobre perspectiva de género, no quisiera que te vayas sin que, porque después vamos a hablar con Silvia Campos y con Valeria Prada, pero no quería que dejemos de hablar de lo que implica la perspectiva de género como forma de aplicarla a nuestra práctica. En lo específico, cómo nosotros podemos empezar a pensar que esto es un lente que nos tenemos que empezar a poner. Bueno, a mí lo que me gustaría en ese sentido es que ustedes, que están mucho más en el día a día del tipo de conflictos o de disputas que se les presentan, piensen ustedes en qué casos aparece la posibilidad de traer una voz que no está, de traer cómo este conflicto impacta de una manera distinta por ser mujer, o por ser niño, ¿no? O sea, lo piensan primero ustedes y cómo lo llevan después a la mesa. ¿En qué caso es esto que les ha sucedido? Porque aparece mucho el tema de la violencia, todo el tema, pareciera que el único tema es el tema de la violencia, pero la violencia es una cosa explícita y es una cosa que no se media. O sea, uno media las cuestiones patrimoniales, pero el tema de la violencia no se media, digamos. Tiene su derivación a ser tratado como un problema de una complejidad muy alta. Pero hay otras maneras de pensar, bueno, ¿y quién más piensa de este modo? ¿Y quién piensa diferente? ¿No? ¿Y cómo piensa su vecina? ¿No? ¿Cómo piensa la esposa de su vecino? ¿O cómo le impacta esto a la señora de tal manera? Porque es algo que en general no lo tomamos en cuenta. Y muchas veces, y me ha pasado en conflictos donde, por ejemplo, mediando acá en Misiones, ya acá como si fuera acá, pero bueno, es más cerca que
hacía menor. Digo, o con Silvina mediando los conflictos de tierras, donde venían los ocupantes. Y nosotros queríamos traer a las mujeres y no había manera de que vinieran, no se animaban. Entonces, ¿a quién traíamos? Traíamos a la hermana, bueno, había una monja maravillosa ahí, que trabajaba todo el tiempo con las mujeres y que sabía perfectamente cuáles eran los problemas que tenían las mujeres en ese lugar. Entonces, ¿de qué manera traemos la voz? ¿De qué manera traemos la problemática? Aunque no podamos traer necesariamente la gente, ¿no? Sí, yo me acuerdo sí. No, perdón. No, digo, no. Eso sería cómo traemos la voz y qué implica esta voz, ¿no? A veces la persona está ahí, la mujer está ahí y no estamos teniéndola en cuenta, o a veces muchas veces nos pasa en el centro, en las mediaciones que hacemos nosotros, que nos piden que quieren hablar entre hombres, nada más. ¿Qué hacemos con eso, por ejemplo? Bueno, podríamos hacer un lindo role-playing si estuviéramos ahí, pero digo, a ver, imagínense que no podemos decir, perdón señor, pero acá si no traemos a las mujeres no mediamos, ¿no? Pero lo que está pasando en nuestros procesos a nivel internacional es que esto ya es un mandato, ¿no? Es como un mandato, digamos, no podemos no tener la perspectiva de las mujeres, la tenemos que tener. Entonces ya empieza a naturalizarse, por eso les digo que a veces traen mujeres de cualquier lado para mostrar que hay mujeres. Ahora, si vos me decís, esto solamente lo queremos hablar entre los hombres, bueno, uno podría meterse en esa conversación, si es que siendo mujer la dejan mediar, y hacer preguntas como si fueran las mujeres. O sea, nuestras tradicionales preguntas circulares, ¿no es cierto? ¿Y qué le parece a usted que es la razón por la cual es mejor que hablen solos y no con ellas? O sea, ¿qué dirían ellas que no resultaría tan interesante o tan oportuno, ¿no? O sea, sin chocar, digamos, pero tratar de entender cuál es el supuesto por el cual ellos creen que no tiene que haber una voz femenina aquí. Y creo que las herramientas... La pregunta sería el tema es justamente eso, también Marcia desde YouTube nos dice que teniendo los conocimientos se puede advertir inmediatamente en la mesa y visibilizar esas desigualdades. El tema es ¿de qué manera? Pero a ver, es lo mismo que cuando, a ver, yo siempre digo, los procesos de mediación no son imparciales. Nuestro rol es imparcial. Los procesos no son imparciales. Los procesos tienen sus principios y tienen sus marcos de derechos. Nosotros sabemos que un proceso donde el equilibrio, el desequilibrio y la asimetría de poder sea tan grande que nosotros sepamos que un acuerdo va a consolidar una situación de desigualdad que va a hacer que probablemente ese acuerdo no sea sostenible porque la persona no se va a quedar contenta, finalmente a la larga no nos sirve. Y después de más de 25 años de trabajar en esto, sabemos que nosotros no podemos cambiar la realidad, que nosotros no podemos hacer que lo que es injusto sea justo, pero que tenemos ciertas herramientas para saber que alguien puede tener desinformación que implique una gran asimetría, ¿sí? Que alguien pueda tener falta de acceso a asesoramiento que pueda implicar una asimetría, falta de acceso a una red que potencie lo que está reclamando, que hace que sea una asimetría. Entonces, yo personalmente me he ido de mediaciones donde no me dejaban traer a la mesa a quien yo entendía que tenía que traer para balancear ese poder.
porque me daba cuenta que o sea, y creo que lo he contado muchas veces, ¿no? En mediaciones que la Corte Suprema te dice, este es parte, este no es parte, y se acabó, y acá nadie más puede entrar, porque solamente estos son partes, y entonces, o cuando estábamos en el centro de mediación, y entonces sabíamos que todo el problema era de la suegra, pero la suegra no era parte, la suegra no podía venir, y entonces sabemos a veces que hay algunas cuestiones que la flexibilidad de un proceso nos permite y que la flexibilidad de otros procesos no permite. Entonces yo creo que hay que aprovechar la flexibilidad que tienen nuestros procesos para esa capacidad. Cuanto más los regulemos o los burocraticemos, más complejo va a ser. Entonces yo creo que la mediación hoy tiene esa capacidad, tiene esa flexibilidad de ver de qué manera podemos. Lo que pasa es que yo creo que las preguntas se hacen basadas en algunos supuestos de algunos casos y me cuesta responderlas si no tengo el ejemplo del caso, porque por ahí estoy pensando en otra cosa, ¿no? Entonces por ahí si quieren contar algún caso es más interesante. Acá Ernesto dice, pongo un caso real que me pasa a mí, no es de una mediación, como hombre, no me han aceptado en el grupo de chat de las mamis, de las nenas de gimnasia. Tengo 2 hijas que hacen gimnasia y las mamis no me han aceptado. He hecho el intento y no me han aceptado, no tengo ninguna respuesta de esa negativa. Tremendo, porque fíjense cómo ahí el chip está en las mujeres, ¿no es cierto? Un espacio donde justamente la energía que trae un papá a esta capacidad, desde su mirada, Yo me acuerdo porque yo viajaba y Robbie era el que iba a todas las reuniones y iba a las reuniones de madres, decía él, son reuniones de madres, porque casi no había reuniones de padres. Pero yo creo que justamente este es el riesgo, digamos, ¿no? Que las mujeres replican esto como si fuera su espacio, ¿no? Por ejemplo, cuento una anécdota chiquita, pero cuando el rol de la mujer era su casa y ese era su reinado, ¿no? Venía la nieta y le pedía al marido que lavara los platos y la abuela enloquecía, porque sentía que como ella le daba ese espacio de poder que era el de ella. Y yo recuerdo, y te contaba ayer, el caso de nuestra hija mayor Maga, cuando tenía, no sé, 6 o 7 años, y íbamos a la casa de mis padres, y yo tengo hermanos varones, y entonces llegaba la hora de levantar la mesa, y se levantaba mi mamá, y yo le decía a Maga, naturalmente, mi amor, ayudemos a Nani a levantar la mesa. Y ella, que por otro lado escuchaba toda mi réplica de igualdad, ella se levantaba y decía cosas que yo jamás me animé a decir. ¡Qué vergüenza! Una nena chiquitita como yo tiene que levantarse a los platos porque los varones no se levantan. Pero esto se da a la inversa. Me parece tan interesante ¿cómo se llama nuestro colega? Ernesto. Me parece tan interesante porque de eso se trata la perspectiva de género. Fíjense como en ese caso un enfoque, un anteojo, ve cómo impacta de manera distinta en el conflicto que él sea un hombre. Se le deniega el acceso porque es hombre, ¿no? O sea, se replica indirectamente la desigualdad para el otro lado, ¿no? Sí, acá Marta Rías dice, Gachi dice que tenemos que tener la perspectiva. Creo que quienes hoy estamos escuchándola aquí la tenemos. Yo creo que eso es algo que disiento con Marta. Creo que todavía tenemos muchos para trabajar, nosotros mismos. Me parece que esa pregunta, ¿cómo se hace para que esta perspectiva incluya a todas? Yo diría a todos también. A todos. A todos. Converso un poquito con Marta y un poquito con vos, porque me parece que lo tenemos tan incorporado, justamente como decías al principio, tan naturalizado y lleva tantísimos años y es un chip cultural, que tenemos mucho que trabajar nosotros primero para poder además reclamárselo a otros, digamos, como todo además lo que hacemos en mediación, que si no lo pasamos primero con nosotros mismos,
difícilmente seamos coherentes en poder pedírselo, digamos, a los demás. Parece que por eso está buenísimo que empecemos, que esto era un ratito de conversación. Ahí dice Silvia Campos que tenemos mucho para deconstruir, para reaprender y trabajar. Y me parece que, bueno, yo un poco porque no te quiero quitar mucho más tiempo, así que es súper generoso todo lo que nos has brindado. Lo cierto es que tenemos mucho para trabajar nosotros todavía, nosotros y nosotras, los mediadores, para poder empezar a aplicar esto en nuestra práctica. Y está bueno que nos empecemos a cuestionar. Bueno, una última anécdota. La que me llamaba recién es una queridísima amiga con la que me recibí, nos recibimos juntas en la facultad. Ella hoy está en el board del BID, ¿no? En Washington. Es la primera mujer que llega a la vicepresidencia del BID, en la historia del BID. Y en la última vez que estuve con ella me contaba que tuvo que hacer un panel en un momento de estas reuniones con todos los países, tuvo que hacer un panel, y las reuniones en esos lugares, las preguntas se hacen de manera anónima y salen en una pantalla, o sea que nadie sabe quién está preguntando, ¿no? Entonces, una de las preguntas fue la de un señor, sí, era una obviedad que era un señor, porque la pregunta decía, me parece que hay cierta desigualdad en ese panel, ¿no? Porque hay 5 mujeres y un varón. Y entonces Claudia lo mira y le dice, ¿cómo se siente? ¿Qué tal se siente sentirse así? No, como diciendo, esto es lo que hemos sentido las mujeres durante tantos años. Yo creo que justamente ahora es tan notorio y uno dice, bueno, no, pero ahora vamos para el otro lado, ¿no? Pero bueno, claro, ahora es como muy obvio. Durante mucho tiempo esto no era obvio. No era obvio. Yo me acuerdo que ella me decía, no te subas a ningún panel donde no haya la mitad de mujeres. Y a mí me pasaba que no podía, porque por ahí, como yo trabajaba en estos temas más políticos y públicos, y también los paneles eran hombres, y no había... Pero yo lo que creo es que es interesante que las mujeres mediadoras de nuestro país puedan empezar a ver, y esto es lo que trabajábamos con la red federal, las chicas se deben acordar, puedan empezar a ver que no hay que pensar en ir a un proceso de paz, que lo que podemos pensar es que aún en nuestros contextos, aún en nuestros lugares, cuando se trata de conflictos públicos, de conflictos comunitarios, de conflictos que involucra la política y la comunidad, las mujeres tenemos la capacidad de ser mediadoras y de llegar ahí. Tenemos esa capacidad. Y tenemos que tratar de poder llegar a ese rol desde nuestra perspectiva más femenina posible, para ver si eso puede significar una diferencia, ¿no? Creo que hoy todavía, por más que tengamos la perspectiva, la desigualdad es muy obvia, todavía es muy obvia. En algunos contextos no, pero en otros contextos sí. Entonces, si bien el artículo mío habla de mujeres de track one en procesos de paz, yo diría, pensémoslo en nuestros propios procesos comunitarios, ¿no? En nuestros propios procesos políticos. Bueno, puede haber mujeres en lugares de poder, pero tal vez son esas mujeres las que en el momento de hacer una mediación, por ahí, no se sienten muy confortables con que la mediadora sea mujer, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Está buenísimo esto que también hablábamos, ¿no? De tener en cuenta que introducir el tema de perspectiva de género para nosotros tiene como 2 vías. Tiene como pensarnos en los roles de mujeres mediadoras y cómo operamos con perspectiva de género desde ahí, en nuestro rol de mujeres. Y por otro lado, cómo aplicamos, hombres y mujeres, la perspectiva de género en la mediación. ¿Cuánto más tenemos que empezar a poner estos lentes? Me parece que es buenísima la definición, la forma más clara de esto que vos traes, de que es un lente que tenemos o una lente, que tenemos que aplicar para
para poder mirar de otra manera, para tener en cuenta cosas que quizás no estamos teniendo en cuenta. Que este enfoque nos ayude a mirar, a prestar atención a cuestiones que hasta ahora quizás no estamos teniendo en cuenta. Desde el desarrollo del proceso hasta el punto de acuerdo, si es que se llega a un acuerdo, ¿no? De qué estamos dejando plasmado en un acuerdo y cómo llegamos a ese proceso que lleva a ese acuerdo, qué cosas están quedando y cómo eso impacta que hay mujeres involucradas en este acuerdo que se está haciendo. Y me quedo con la idea de que pensemos en otra clase de liderazgo, ¿no? O sea, realmente modelando desde los procesos nuestros que tienen tanto para esto, ¿no? Porque son procesos colaborativos, son procesos desde ese lado con una perspectiva bastante femenina, son procesos colaborativos, son procesos de empoderamiento, son procesos de inclusión, ¿no? Entonces, aprovechemos estos espacios para poder justamente cambiar estilos de liderazgo patriarcal, que nada tienen que ver con ser varón o mujer, ¿no? Bueno, ahora sí los tengo que dejar, porque además tengo tanta ropa para lavar, porque Robbie lava los pisos, porque tiene más fuerza, y esa es una diferencia de género biológica. Así que les agradezco muchísimo haber estado y haberme escuchado todo este tiempo. Y les mando entonces un PowerPoint con algunos de los conceptos, ¿sí? Y algunas de las fotitos. Espera. Bueno, yo te súper le agradezco de vuelta. Van llegando por acá por el costado, que vos creo que no los veías, a los agradecimientos. También te voy a pasar después los comentarios, porque yo los puedo guardar. Yo no veo nada. Así que después yo también te los voy a pasar para que los puedas ver. De alguna manera podemos seguir la conversación. Si puedo contestar cosas después, les mando las respuestas. Me encantaría. La verdad que es muy difícil hacer esto sin feedback. Sí, la verdad que sí, todo un desafío, pero bueno, nos hemos desafiado. Te agradezco, Gachi, que sos una de mis grandes maestras por acompañarme en este desafío. Espero que haya sido para todos agradable, cómodo el espacio. Pido disculpas a las preguntas que no pude tomar, había de todas partes, hice lo mejor que pude. Te libero, Gachi, y no se vayan. Dale. Mandame preguntas, dale, porque me parece sería lindo poder respondérselas, aunque sea después por mail, ¿eh? Dale, dale. No se vaya el resto, porfa. Se va Gachi y yo me quedo un ratito con ustedes. A ver si le repasamos estas cosas que les conté al principio. Y Vale y Silvia nos quieren traer algún comentario, algún aporte desde su experiencia en la red de mediadoras con perspectiva de género de que se utilizó la Dirección Nacional de Mediación. Gachi, mil gracias. Y a Silvia y Valeria, que quiero los comentarios. Chao. No se vayan, no se vayan. Voy a tratar de ver si... Gracias, Gachita. Es una genia siempre.